¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión me tocará abordar el tema de la posmodernidad. En concreto hablaremos sobre un autor, Baudrillard, y su tesis principal siendo los medios. Todo esto a través de la visión de Marta Ruiz y de Francisco López Seregg. Jean Baudrillard Reims nació en Reims, Francia, el 27 de julio de 1929 y falleció el 6 de marzo de 2007. Es considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes, un crítico por excelencia de la sociedad de consumo y de los medios de comunicación. La mayoría de su trabajo está relacionado con el análisis y el posterior desarrollo de la teoría de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. Se dio a conocer a partir de los años 60 durante el siglo XX, con obras como El sistema de los objetos y El espejo de la producción, que se encargaban de realizar transgresiones importantes en las fronteras que separan la lingüística, la filosofía, la economía y la sociología. Para poder comenzar a esbozar el tema que nos atañe en este momento es qué es la posmodernidad. Hay que definirla principalmente. Pues de una manera muy concreta se puede definir como un concepto que, a pesar de ser increíblemente amplio, que abarca una gran serie de tópicos sobre la cultura, el arte y la filosofía, se puede decir que dentro del área dentro del conocimiento de las áreas sociales, del estudio de la sociedad, se define tiene ciertos matices importantes como el culto de la individualidad, la ausencia de interés por el bienestar común, el rechazo al racionalismo, y pues tiene ideas que tienen una gran variedad de aristas, pero también se puede definir principalmente como una teoría que trata de explicar el fin de los grandes relatos, como ya abordaré un poco más adelante, grandes relatos siendo como esas teorías unificadoras sobre el mundo, globalizantes, en específico como el capitalismo, el comunismo, ideas que ya no existen pues en una realidad transgresora. Principalmente, el primero de los conceptos clave que se aborda en esta primera lectura de Marta Ruiz, siendo una síntesis de la obra, de también una de las obras principales de- del autor, siendo Cultura y Simulación, es la síntesis de la hiperrealidad, que es una de las ideas más importantes de la filosofía postmoderna, en donde Baudrillard mantiene que es un fenómeno en el cual las fantasías y prácticamente todas las creaciones y reproducciones culturales modernas se vuelven indistinguibles de la realidad natural. Además, se realizan un pequeño paréntesis para explicar la correlación que hizo Baudrillard sobre la inauguración del Museo Pompidou en Francia, con la creación de un nuevo modelo cultural de masas. Otro razonamiento importante que se desprende en esta síntesis es el de simulación, en donde los individuos, para pertenecer a la sociedad y al mismo tiempo para ganar su propio sentido de su identidad, simulan tener bienes, conocimientos y todo tipo de características importantes, de los cuales realmente no cuentan como tal. Además, se menciona también una cuestión muy importante en sí sobre si las sociedades están pasando por un proceso de socialización o de socialización progresivo. Además, también realiza en esta misma síntesis algunos apuntes importantes que tenía Baudrillard sobre cómo es que la posmodernidad estaba sucediendo en América Latina. Prácticamente de la misma manera que en otras partes del mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos, pero a final de cuentas llega como una reproducción de la reproducción cultural que ocurre en los países del primer mundo. Y creo que gran parte del pensamiento de Baudrillard se puede resumir en esta frase que es eh, muy puntual pues a la hora de resumir la síntesis de la autora, es que dice: a saber que ya no somos nosotros los que dominamos al mundo, sino es el mundo el que domina a nosotros. Esta frase la realiza en uno de sus textos importantes, realizados en el año 2000. Por consiguiente, en la segunda lectura, que se llama Baudrillard y la teoría postmoderna sobre los medios, de Francisco López Años, como ya mencioné al principio de este video,
se busca realizar una aproximación más específica al fenómeno de las más media, que es una de las tesis principales de Baudrillard, en donde nos habla de la influencia de los nuevos medios tecnológicos en la constitución de la modernidad, además de la comprensión de los fenómenos actuales, en donde se toca el tema de la óptica marxista, en un principio. Pues, en un principio, pues para poder entender la valorización que le da la sociedad actual a estas tecnologías, también se desprenden algunos temas importantes, nociones importantes sobre una crítica, pues, a este mismo modelo, pues. Eh, Además, se habla de la TV como un control social que viene desde la casa, además de la idealización que precede de la mayoría de los títulos y los fenómenos pues que surgen de ella, además de la sobresaturación de imágenes ficticias que finalmente terminan siendo indistinguibles de la realidad, la gran desinformación que se vive hoy en día a causa de estos mismos medios de comunicación que tergiversan y modifican la realidad, pues, conforme a una autoridad en concreto, a grupos de intereses. Además de la sobresatisfacción inmediata del entretenimiento que hoy existe y que lo podemos ver muy palpable por ejemplo, se puede poner el ejemplo de Netflix, de la mayoría de todas estas plataformas pues digitales que existe para el consumo eh, pues de material que muchas veces puede ser pues inteligente, pero a veces termina siendo más basura que un contenido pues de calidad. Además, nos menciona la misma como Baudrillard, toma teorías importantes sobre el sociólogo Marshall McLuhan, que fue uno de los eh, autores principales que se encargó de analizar este tema de la más media, pero con matices importantes y muy diferenciadores, además de otras características importantes que definen a las sociedades de consumo. Pero también una de las partes importantes que se toca en este ensayo de Francisco López Cedeño es una crítica importante que ha existido siempre para con el autor Baudrillard, en la que existe y se deja entrever en mucho de su trabajo una cierta dicotomía entre las formas entre cómo él prefería o cómo menciona como preferibles las formas de comunicación convencionales, siendo pues el diálogo, conversaciones cara a cara, etcétera, o sea, principalmente, o sea, las conversaciones cara a cara, que como menciona pues puntualmente López, terminan siendo tan escabrosas y tan falsas pues como lo que sucede en la más media actual. Además de una creciente y muy marcada tecnofobia que es bastante palpable en gran parte de sus escritos. Pues este tema en particular es uno de mis favoritos en sociología, porque es un tema que abarca demasiadas cosas, además de que pues, nos ayuda a entender gran parte pues sí, de la sociedad actual. Y aunque no está exento de crítica y no necesariamente significa que sea perfecto, es un tema muy importante que nos ayuda a entender gran parte de la realidad actual. Y por eso me menciono aquí puntualmente tres, tres contenidos, tres tipos de videos comunicativos realizados por youtubers. El primero es realizado por un egresado de filosofía de España, llamado Quetzal, un canal en el que pues esboza muchos temas sobre filosofía y otros temas varios de cultura popular, pero realiza un resumen muy claro y muy concreto sobre qué significa la posmodernidad, además de otro autor aquí mexicano, un comunicólogo, llamado César Hernández, pero su canal se llama Esquizofrenia Natural, en donde el tema del video es precisamente el posmodernismo, pero lo toma como con otro tipo de matices un poco más filosóficos, más que una definición clara, más que todo, más que histórica, pues como la realiza el anterior.
Y por último, un autor hiper importante en la sociología latinoamericana, José Feynman, un argentino importantísimo, en donde también realiza para un spot de TV o un programa de TV, eh, una manera muy resumida, pues, de resumir al posmodernismo, y realiza importantísimos apuntes sobre el tema en concreto. Bueno, espero que este tema haya sido de su agrado. Este es un tema muy en extremo interesante, que creo que todos deberíamos de conocer un poco. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.